este ambiente de debates donde se viene discutiendo la relación entre la evangelización, los procesos de desarrollo integral y de liberación de los sujetos humanos y la inserción pastoral en los distintos ámbitos que van desde lo jurídico, económico, político hasta el cambio de mentalidad de lo religioso, aparece un aporte importante en el año 1985 que hiciera el entonces padre Bergoglio en el Colegio Máximo donde era entonces rector. Ahí se celebra el primer congreso de evangelización de la cultura e inculturación del evangelio. Bergoglio tiene a cargo la lección inaugural y era la primera vez en América Latina donde se trata el tema de manera exclusiva de la inculturación del evangelio. En su lección, el sacerdote Bergoglio destaca la importancia de acercarnos al mundo de vida popular para poder generar procesos evangelizadores que impulsen los cambios sociales. Entre las personas a las que hace referencia está el padre Pedro Arrupe, precursor en el uso del neologismo inculturación. Y quisiera citar aquí el texto de Arrupe, donde dice lo siguiente: la inculturación es la encarnación de la vida y el mensaje cristianos en un área cultural concreta, de tal manera que esa experiencia no solo llegue a expresarse con los elementos propios de la cultura en cuestión, lo que sería más que una superficial adaptación, sino que se convierta en el principio inspirador, normativo y unificador que transforme y recree esa cultura, originando así a una nueva creación, Esto lo dice Arrupe en ese contexto de cambios donde la cultura viene a ser un factor determinante para entender los procesos de evangelización. Y es que se trata de una manera de conectar con la realidad cultural popular, es decir, la realidad de esa mayoría del pueblo pobre, a través de procesos de inculturación del evangelio como clave de una reflexión posterior teológica, pero a la vez como clave del discernimiento de la presencia de la iglesia en el mundo. En este contexto, pues Francisco, el entonces padre Bergoglio, pone como gran reto para la iglesia en ese momento entender el proceso de inculturación de esta, en la línea de lo que el padre Arrupe había dicho, como el eje fundamental para que pueda darse posteriormente una conversión de la propia institución eclesial y una asunción verdadera del sujeto popular en cuanto sujeto y no objeto de dádivas o de doctrinas. Dice Bergoglio en su conferencia: así como Cristo, sabiduría encarnada, es el único mediador entre Dios y los hombres, se podría decir que las culturas de los pueblos en cuanto sabiduría son lugar privilegiado de mediación entre el evangelio y los hombres, por la garantía que da el ser fruto del trabajo colectivo a lo largo de la historia. Todo proceso para Bergoglio de inculturación es por tanto intra societatem, es decir, se da dentro de las estructuras de la sociedad, a partir de ellas y nunca imponiendo desde afuera algo externo que les cambie su propia identidad y pertenencia a las personas que ahí conviven, habitan y las llevan adelante. De tal manera que el anuncio del querigma, el anuncio de ese mensaje de buena nueva y el anuncio de cualquier doctrina que se pretenda compartir en una determinada cultura, siempre ha de hacerse dentro de las realidades del propio pueblo y a partir de su lenguaje y su manera de entender y de ser, y desde ahí es que se genera un proceso de conversión de la estructura eclesial y de acompañamiento que vaya generando lo que Arrupe llamaba una nueva creación, Bergoglio hace suyo el llamado entonces que hiciera Arrupe en esa carta sobre la inculturación que escribe en 1978. Así también como en el documento de trabajo que
Arrupe dirige a los miembros de la Compañía de Jesús. En dicha misiva se expone que, y cito, si la inculturación es un hecho vivencial, es claro que supone también la identificación con los sufrimientos de un pueblo y con sus ansias de liberación y crecimiento de los auténticos valores. Así, la inculturación exige que todos trabajemos directa o indirectamente por los pobres y desde los pobres, en el sentido de que hay que evangelizar desde la perspectiva de los pobres de Yahvé, de la pobreza de espíritu que nos prepara para acoger a Cristo. Inculturación y promoción de la justicia se suponen mutuamente. Con estas palabras, Arrupe colocaba como gran reto, pues, ¿no?, repensar eso que ya en la iglesia latinoamericana había venido como proyecto, como opción, como nuevo posicionamiento frente a la realidad, entendiendo que no existe otra manera de anunciar la buena nueva sino desde dentro y con el otro y no por encima o sin el otro. La novedad de esta intervención que hace Bergoglio a través de la convocatoria en este congreso radica en que otorga primacía al momento de la inculturación del evangelio antes que al de la evangelización de la cultura. Son dos momentos complementarios, pero el punto de partida es la inculturación del evangelio, es decir, estar en la realidad desde la realidad del otro y no llevarle al otro desde afuera algo ajeno, sea una doctrina, sea un pensamiento, que simplemente se le imponga por la fuerza, sin tomar en cuenta su propia condición cultural. Se propone así, desde esta óptica, un nuevo acento en el modo de estar de esa iglesia in actu, es decir, una iglesia que se entiende que en cuanto presente ahí, en medio de las personas, ha de estar desde la perspectiva de ellas. No simplemente con el pobre, sino desde la perspectiva de las condiciones en las que el pobre vive y desarrolla sus posibilidades. De tal manera que la inculturación antecede al anuncio. De otra manera sería intrascendente, insignificante, no tendría sentido o no sería entendible, comprensible en ese contexto cultural donde se lleve. De tal manera que la inculturación coloca en este contexto a la iglesia dentro del gran reto que hoy en día sigue vigente y que el padre Arrupe entendió bien en su momento. De esto podemos entonces pues decir como hoy en día hemos de leer los signos de los tiempos actuales y plantearnos la misma pregunta. ¿Qué significa inculturarnos frente a un mundo que excluye en su tendencia dominante? ¿Qué significa inculturarnos frente a los nuevos rostros de pobres, como son los inmigrantes, como son aquellos que son descartados de toda posibilidad de desarrollo, como son aquellos pobres que son los que no tienen posibilidad de tener posibilidades, como hemos explicado en otros temas? Y la inculturación pasa hoy entonces por el discernimiento de estos nuevos signos de los tiempos. El principio fundamental, como dice pues Arrupe, es esta inculturación que en palabras de él cito nuevamente. Para dejarnos transformar por la inculturación no bastan las ideas ni el estudio. Es necesario el shock de una experiencia personal profunda. Para los llamados a vivir en otra cultura será el integrarse en un país nuevo, nueva lengua, nueva vida. Para los que quedan en el propio país será experimentar los nuevos modos del mundo actual que cambia, no el mero conocimiento teórico de las nuevas mentalidades, sino la asimilación experimental del modo de vivir de los grupos con los que hay que trabajar, como pueden ser los marginados, chicanos, suburbanos, intelectuales, estudiantes, artistas. Arrupe entiende
con mucha claridad lo que significa el dejarse desde la experiencia impactar, o sea, vivir ese shock cultural de cambio, de inserción en una realidad completamente distinta, y luego desde ahí es que puede entonces generarse lo que él denomina ese intercambio que va caminando hacia una nueva creación. Se trata de una visión que está en plena sintonía con el espíritu del Concilio Vaticano II, pues entiende que la misión religiosa de la Iglesia consiste en ayudar a descubrir y potenciar la trascendencia de lo humano. Y es que en nuestro subcontinente se entiende que no existe salvación sin historia, no existe proclamación del Evangelio sin realidad social, no existe encontrarme con el otro si no estoy desde la realidad del otro. Y es que los procesos de inculturación nos ponen ese gran reto. ¿Cómo entender hoy que nuestra propia realidad personal se juega desde la realidad del otro en la medida en que puedo comprender al otro desde sus propias condiciones y no proyectar lo que yo pienso o debe ser del otro a partir de mis propias experiencias? Esa necesidad de recuperar ese shock cultural que lleva un proceso de inserción, un proceso de inculturación, es fundamental para abrirnos a una realidad muchas veces desconocida, que es la realidad que vive el otro. Una realidad que clama ante Dios y que clama ante nuestras vidas por una respuesta ética para que no siga existiendo exclusión, inequidad y toda otra aquella condición que deshumanice y que no haga de nuestra proclamación del Evangelio una proclamación que realmente sea liberadora de ello y que responda por tanto a los signos de los tiempos de nuestra época global.